Comunidades de América. Los grupos étnicos de América del Sur o amerindios fueron las primeras personas que habitaron el sur del continente americano hace miles de años. Todavía hoy sigue habiendo comunidades o tribus indígenas a lo largo y ancho del continente, cada cual con una lengua, una costumbre y una creencia propia. En Bolivia actualmente, el siglo XXI, coexisten 36 comunidades étnicas, desde las llanuras del Chaco hasta las montañas de los Andes. Entonces, es así que se destacan generalmente por la gran cantidad de habitantes los quechuas, los aymaras, quienes descienden directamente de la civilización inca. Por otra parte, tenemos los grupos indígenas del oriente boliviano, como comunidades guaraníes, los cuales se concentran especialmente entre Río Grande, Santa Cruz, el río Bermejo Tarija y en la frontera con Argentina. También tenemos estos grupos en los departamentos de Tarija, Chuquisaca y Santa Cruz. Brasil, por su parte, los grupos indígenas componen el 0,4% del total de la población brasileña. Y es que actualmente existen en Brasil 240 tribus indígenas y el gobierno brasileño, por su parte, ha reconocido a 690 territorios destinados a la vida de sus indígenas, generalmente ubicados en la Amazonía. Entre las comunidades indígenas más importantes tenemos a los guaraníes y a los caingans en las sabanas y en los bosques del Atlántico Sur, así como en el interior de la zona noroeste. ¿Listo? Ahora, también existen comunidades en la zona del Mato Grosso. Conservan su propia cultura, la cual engloba tanto el idioma como las costumbres. En Chile, la ley indígena que se establece en 1993, el gobierno reconoce como pueblos indígenas a los siguientes grupos: los aymaras, los quechuas, los atacameños, collas, diaguitas, mapuches, entre otros más que viven justamente dentro de esta región. Entre los más importantes, los mapuches son la mayor numerosa población, seguida de los aymaras y los atacameños. Por su parte, Colombia reconoce que existen 87 pueblos. La Organización Nacional Indígena, la cual afirma que existe en realidad un total de 102 grupos étnicos en Colombia. La riqueza cultural colombiana no podría apreciarse sin tener en cuenta precisamente a los grupos indígenas que allí coexisten, con sus propias costumbres, cosmovisiones, formas de entender la vida y otras. En Ecuador, en la actualidad existen 13 nacionalidades indígenas, en las que se destacan los quechua, quienes mantienen unas costumbres o dialecto y actividades económicas muy arraigadas. De ahí para adelante, se distinguen básicamente 3 zonas geográficas en las que se encuentran numerosos grupos de indígenas, ubicados en la costa, los ubicados en la Amazonía y los que se encuentran en la zona montañosa del país. En la costa destacan los Agua, los Chachi, los Epera y otros. En Paraguay, por su parte, en la actualidad el Censo Nacional registra alrededor de 20 etnias distintas que habitan en el país, los cuales se dividen principalmente en familias lingüísticas. Tenemos la familia lingüística guaraní y la familia lingüística mascoy. Por otra parte, tenemos otras familias lingüísticas donde generalmente vemos a los matacos y a los samut. En Perú existen alrededor de 54 comunidades. Entre los más importantes tenemos los Achuar, Aymara, Amauca, entre otros más. En Argentina existen 35 pueblos indígenas. Las comunidades más importantes las tenemos al norte del país, en Tucumán, Salta, La Rioja y Santiago del Estero, y se dedican sobre todo a fabricar tejidos y trabajan con artesanía. Los mapuches se ubican generalmente por Río Negro y abarcan una parte de Chile, la cordillera
es su hábitat natural. En Venezuela, los principales grupos indígenas son en este caso los arawak, que están ubicados por diferentes zonas. En Uruguay, el principal grupo étnico son los charrúas, ¿ya?, que practican principios del buen vivir, que son rescatados en toda la región. Estos conceptos emanados de la cosmovisión andina se fundamentan en principios de complementariedad, trueque, que es el intercambio de productos, y no necesariamente con dinero, sino producto con producto. Estas prácticas eran realizadas frecuentemente por las comunidades originarias campesinas. El trabajo colectivo es parte del buen vivir de comunidades indígenas, quienes reconocen la importancia de preservar y salvaguardar los bienes naturales, así como la conservación de prácticas agrícolas tradicionales. En el Perú, las mujeres andinas y amazónicas, pese a ser las más vulnerables a la pobreza y discriminación, son las que están formulando propuestas encaminadas a construir el buen vivir. La complementariedad, estado en el cual cada evento está completo porque posee sus dos partes. Todo y todo tiene un complemento. El buen vivir. El buen vivir es estar en permanente armonía con todo. El buen vivir es un concepto ético. Es vivir en armonía con los ciclos de la vida. Saber que todo está interconectado, interrelacionado y es interdependiente. Es saber que el deterioro de una especie es el deterioro del conjunto. Todo funciona en par, masculino y femenino, grande y pequeño, alto y bajo, sol y luna, cielo y tierra. Generalmente, la sostenibilidad ambiental, como forma de vida, establece que los bosques, la fauna, sus árboles, los ríos tienen un valor sagrado para los habitantes, como por ejemplo los maya quiché. Por ellos practican la extracción maderera en un radio de 2 kilómetros de la fauna que está cercamente o que está muy cerca a reservorios de agua. Y esto está totalmente prohibido si es que está tan cerca. Si así una familia necesitase talar un árbol para obtener leña, debe buscar el consentimiento de toda autoridad. Ahora, la agricultura en las comunidades. Utilizan composta y abono elaborados con materiales orgánicos, tales como cañas cortadas, y los cultivos son equilibrados en términos de los nutrientes que necesitan, como por ejemplo los frijoles y una variedad de calabaza conocida como ayote se plantan alrededor de los cultivos de maíz y milpas, pues las leguminosas fijan el nitrato en el suelo y las plantas de calabaza generan sombra y humedad. Muchísimas gracias por haber escuchado y haber visto este videito, y entendamos que todas las naciones indígenas de Latinoamérica han de una u otra parte cimentado el concepto del desarrollo sostenible, del equilibrio, para evitar así grandes desastres dentro de la historia de la humanidad, como por ejemplo la pandemia que atravesamos en la actualidad. Muchísimas gracias, se cuidan, hasta luego, jóvenes, que Dios los bendiga.